Paz del Señor, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes ya en su último semestre. Sí, pasaron ya su último semestre y vamos a Teología Pastoral 2. Ya esa lección, si ustedes se dieron cuenta en los capítulos del libro, es una continuación justamente del libro de Teología Pastoral 1. Ya por eso los capítulos no empieza aquí desde el primero, desde el 1. Ya, así que es una continuación del libro. Y hoy día, especialmente, yo les quiero hablar del cuestionario. El libro de teología pastoral no es difícil de comprenderlo ni de entenderlo a modo particular, personal, está muy bien explicado, está muy bien aclaradas las dudas, pero yo prefiero hablar con ustedes del tema del cuestionario ya que veo que ahí a veces para algunos hay algunas falencias. Muy bien, entonces yo voy hablando más o menos del cuestionario, no les voy a decir todos, especialmente los que tengamos explique, porque ustedes saben que eso yo no lo hago, así que eso es un tema que ustedes tienen que hacerlo. Les voy a ayudar ahora con el primer cuestionario porque yo no creo que me va a dar para hacer los dos. También les voy a dar algunos, vamos a hablar un poquito de la prueba de la próxima clase. Ya vamos a empezar con eso porque si no después se me olvida. Así que decirle a ustedes que el próximo último viernes de este mes sería una clase de modo presencial. La clase es de modo presencial, pero vamos a estar grabando la clase igual. Por lo tanto, la grabación es audio. Por lo tanto, los hermanos que encuentran que no quieren ir y porque no, para ellos no es prudente ir o porque tienen miedo a arriesgarse, que es un tema personal, no vayan a la clase y se estará subiendo ese día, trataremos de hacerlo lo más pronto posible la noche, esa clase para que ustedes puedan escucharla y aclarar sus dudas. El día sábado estaremos haciendo prueba, volvemos a los términos de exámenes. De ahí yo quiero que los hermanos que no van a ir a la clase y tienen alguna dificultad para ir porque no quieren, ¿no es cierto?, ir a la iglesia porque haya más personas, entonces ustedes tienen que conversar conmigo y nosotros vamos a fijar horarios para que ustedes vayan, ¿ya? Pero todo eso conversado. Si usted no conversa con anticipación, usted tendrá que llegar allá a la hora de la prueba en el horario indicado que se lo vamos a dar y como siempre tenemos, ¿ya? Así que la opción es, la prueba va a ser en la tarde, pero si usted por ese motivo o por alguna razón, no tema por trabajo o nada de eso, sino que la razón de que usted no quiera comparecer por no estar, por el tema de contagio y todo eso, entonces usted tendría que ir en el horario cual yo le especifica a usted, ¿ya? Pero eso conversado anteriormente. Decirles también que no se va a ver break, no se va a hacer break como ya se explicó, que todos tienen que usar mascarilla y que va a haber distanciamiento. Entonces, se va a tomar la temperatura cuando ingresan y todas las medidas precautorias que hay. Y va a haber distancia de los dos grupos. Nosotros no vamos a estar en la sala porque la sala es muy pequeña, así que yo creo que va a haber menos probabilidad de contagio que hubiese en la fila del supermercado o en algún mall o cuando uno tiene que ingresar a una tienda. Va a ser menos probabilidad de contagio, ¿ya? Así que eso. También decir a los hermanos que si usted se ha sentido mal, que si usted cree, no sé, pues tuvo temperatura y fiebre y toda la cosa, usted no puede comparecer, ¿ya? Y ahí el mismo término cuando faltamos por estar enfermos, esos son los reglamentos que hay que tratar de cumplir. Muy bien. Quiero recordar algo a ustedes porque están en su último semestre, pero a algunos parece que se les ha olvidado. Decirle a ustedes lo siguiente, que nosotros tenemos una fecha y la fecha que nosotros les damos para la prueba, ¿ya? En ese día usted entrega cuestionario y prueba, a menos que nosotros digamos, no, la prueba la puede entregar un día lunes como yo ya lo he hecho. Pero si nosotros le damos una fecha término para la prueba, es hasta las 12 de la noche. Si llega su prueba a las 12:05, su trabajo, cuestionario, si su cuestionario llega a las 12:05, 12:10, 12:15, eso quiere decir que automáticamente se descuenta,
porque eso por reglamento, los 3 años anteriores, 3 años y medio, hacía el mismo reglamento, entonces eso se descuenta, ¿ya? También decir que si usted, ejemplo, el día sábado es el día de la prueba, usted no compareció el sábado, usted tiene el derecho de poder realizar la prueba en otra fecha, ya que nosotros le vamos a asignar y que generalmente es el miércoles siguiente, porque no dejamos pasar tanto tiempo. A veces en Talca las pruebas las dejamos un tiempo más porque nosotros teníamos que ir, pero el cuestionario, si usted no le entregó el día sábado el cuestionario, usted puede entregar hasta el día miércoles, ¿ya? Y eso es con un 80, parte desde el 80%. Así que es el punto base que usted puede adquirir, de ahí para abajo, ¿ya? Por lo tanto, para que no se le olvide eso, esas reglitas principales, también decirlo, hermanos que escriben a mano, por favor, traten de hacerlo de manera legible. Hay hermanos que tienen un trabajo que son realmente excelentes, pero hay otros que me complica demasiado a veces poder entenderlos o leer. Decirles también que si alguno tienen algún reclamo de alguna nota mía que yo se les he dado, el día viernes usted puede ir, llevar su prueba y preguntarme el por qué. También decirles que el día viernes cuando vaya a clases yo les voy a dar a conocer los hermanos que me deben notas, porque hay hermanos que me deben notas y vamos a fijar un plazo si usted quiere ya tener un trabajo luego o dejarlo más para el verano para usted no acumular con esos. Muy bien, así que eso es el tema. Seguir pagando sus mensualidades, que es la forma normal que tenemos. En mayo será ya su término de año, de los 4 años y de sus largos 4 años de estudio, donde usted ha dispuesto su corazón. Y yo creo absolutamente que usted ha aprendido más, porque eso es palabra del Señor y todos los que escudriñamos la palabra del Señor aprendemos más. Así que yo anhelo poder verles el último viernes de este mes, poder estar con ustedes. Entonces, hoy día les voy a mandar esta clase y les voy a grabar algo más para que ustedes tengan un respaldo mayor. Muy bien, lamento a los hermanos que les dificulta ver YouTube, pero es en el momento lo que podemos hacer. Ya próximamente pretendemos ya estar más presencial porque hay una libertad mayor. Entonces uno de a poquito se va organizando. Así que nuestras próximas clases deberíamos tener clases ya más presenciales. Muy bien, hermanos. Iniciamos entonces y yo les dije que quería ayudarles con el cuestionario. Vamos a empezar por la prueba intermedia. Y la prueba intermedia empieza con la pregunta 1, que dice lo siguiente. Ya estamos hablando de teología pastoral 2 y justamente ese capítulo habla sobre el asesoramiento espiritual, ¿cierto? La necesidad, la importancia del asesoramiento espiritual. Entonces, la pregunta 1 dice, la ayuda que se puede brindar a un creyente envuelve 3 pasos específicos. ¿Cuáles son estos 3 pasos? La ayuda que se puede brindar a un creyente, ¿no es cierto?, tiene 3 pasos específicos. Y él entonces le pide a usted que le nombre esos 3 pasos. Y los 3 pasos que envuelve la ayuda es ayuda en la clarificación y jerarquización de valores. ¿Qué es eso? En que la ayuda, ¿no es cierto?, espiritual, de la consejería, ¿no? ¿Qué puede hacer en el creyente? Puede ayudar a aclarar, ¿ya? Y clasificar, o sea, nivelar los valores. Ponerlos por orden, poner aquellos que son importantes primero, ¿ya? Entonces la primera ayuda es esa, en la clarificación y jerarquización de valores. Segundo, ayuda en la superación de la personalidad. Y tercero, ayuda en la solución de los problemas diversos de la vida, ¿ya? Esos son los 3 pasos específicos de la ayuda que se puede brindar al creyente. Muy bien, la clarificación y jerarquización, la superación de la personalidad y tercero, la solución de los problemas diversos de la vida. La pregunta 2 nos habla de cuál es la razón que hace necesaria la consejería pastoral. Y generalmente vamos directamente a que
generalmente responden así, que la consejería pastoral en la mayoría de los casos logra el desarrollo potencial del individuo y su crecimiento y madurez espiritual. Y el escritor no le está preguntando a usted el resultado de la consejería pastoral, le está preguntando a usted cuál es la necesidad de hacer consejería pastoral. ¿Por qué es necesario hacer consejería pastoral? Si usted me responde a mí que logra el desarrollo potencial del individuo, su crecimiento y madurez espirituales, entonces usted me está diciendo lo que puede resultar una consejería, ¿ya? El resultado de la consejería, mejor dicho. Pero yo le estoy pidiendo, y lo que el libro le pide, es que nos dé la razón necesaria, la razón que hace necesaria una consejería pastoral. Y eso está entonces donde habla que la dificultad, ¿no es cierto?, que tiene el hombre de tener comunión con Dios. Está justamente al inicio del punto 1, donde habla razón de la consejería pastoral, está hablando sobre eso, que la necesidad del hombre estriba en que aunque él hecho a imagen y semejanza de Dios, él no puede tener comunión con Dios, ¿ya? Entonces el hombre está sumido, aprisionado, y el libro empieza a relatar. Y empieza terminando entonces que este bloqueo puede romperse poco a poco, después de algunas entrevistas de asesoramiento espiritual. Así la ansiedad de las personas pueden ser disipadas, ¿ya? Entonces, ¿por qué se hace consejería pastoral? Por la necesidad que tiene el hombre de poder ser asesorado, de poder tener una mayor comunión con Dios. ¿Y qué va a resultar eso? Obviamente que va a resultar en un desarrollo espiritual, y lo que leíamos en delante, lograr el desarrollo potencial del individuo, su crecimiento y madurez espiritual. Al hacer esas consejerías, se logra esos resultados, pero la pregunta está pidiendo a ustedes la razón, la necesidad, por qué es necesario hacer consejería pastoral. Así que ojo ahí, porque generalmente la mayoría de mis alumnos aquí en Santiago se equivocaron en esta respuesta. La número 3 nos pide a nosotros que mencionemos las causas más comunes, ¿cierto? No, me equivoqué. La número 3 habla de que exprese cuáles son los objetivos de la consejería pastoral. ¿Cuáles son los objetivos de la consejería pastoral? Y cuando hablamos de esos objetivos, entonces hablamos de qué es lo que se propone. Ya cuando hablamos de objetivo, no es el resultado. El objetivo es lo que yo propongo al hacer consejería pastoral, lo que yo propongo, lo que yo deseo que la persona que está siendo aconsejada pueda obtener o pueda resultar. Entonces, habla en el libro, en el punto 2, donde dice los objetivos de la consejería pastoral, habla lo siguiente, dice así: recordando todo esto, el asesor se preocupará más en proveer ayuda para buscar las soluciones a los problemas, necesidades y preocupaciones de los feligreses, ¿ya? Aquí está la pregunta, exprese cuáles son los objetivos de la consejería pastoral. El asesor se preocupará más en proveer ayuda para buscar la solución a los problemas, necesidades y preocupaciones de los feligreses. El consejero pastoral ayudará al creyente ya a enfrentarse al mundo y sus problemas. Le ayudará a comprender que en la vida las situaciones son y serán siempre las mismas para todos los hombres en todas las épocas y en todas las partes. El objetivo de la consejería pastoral habla de ayudar a comprender, de ayudar a enfrentarse al mundo, de poder ayudarlo a entender el problema y buscar soluciones a sus dificultades. Muy bien, así que de eso se trata el objetivo de la consejería pastoral. El número 3 nos dice, número 4 dice, mencione las causas más comunes que puede originar dificultades en el matrimonio. Y ahí usted tiene entonces, aquí usted tiene
tiene siete dificultades, 7 causas comunes que resultan dificultades en el matrimonio, ¿ya? Y cuando dice, mencione cuáles son las causas más comunes, le está pidiendo esas 7, porque esas 7 son las causas más comunes. No le está pidiendo a usted que la explique, le está pidiendo que usted la mencione. Por lo tanto, es solo mencionar cuál es la causa, ¿ya? Usted solo va a mencionar la causa. Por ejemplo, el número 2 dice falta de comunicación. ¿Cuál es la causa? Falta de comunicación. El párrafo es largo, pero la causa es falta de comunicación. Mencione la causa. Ya no necesita explayarse en ella porque en esta pregunta no le está pidiendo a usted explayarse. Muy bien. La pregunta número 5 dice, ¿en qué consiste la técnica no directiva? Y la técnica no directiva está muy bien ahí explicada, justamente donde está la letra A, la técnica no directiva, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Consiste en que el orientador, ¿ya? Parte desde la responsabilidad, ¿no es cierto?, de que cada persona individualmente posee un potencial interno que puede sacar a flote. Entonces, la técnica no directiva, el consejero, el orientador está entendiendo que esa persona a cual le está aconsejando posee un potencial interno que puede sacar a flote con una ayuda mínima y así resolver sus problemas. A este enfoque entonces se le llama la técnica no directiva, es decir, no se conduce, y el libro lo menciona, que no se conduce al asesorado como quien maneja un automóvil, no se le dice lo que tiene que hacer, no se le toma de la mano, por lo tanto es no directiva, ya no es directo, no se le regaña, ni siquiera se le da un consejo que el orientador le parece el que más le conviene, sino que busca con que la persona pueda encontrar solución en ese problema. Muy bien. Después, la pregunta 6 dice, ¿qué aspecto debe tener en cuenta? ¿Qué aspecto? No le está preguntando a usted en qué consiste la técnica. No, se está diciendo qué aspecto debe tener en cuenta el consejero que adopta ahora la técnica no directiva, que es la técnica rogeniana, ¿ya? Y eso está dentro de su libro y hay, si no me equivoco, 5 consejos que le dan a ustedes, ¿ya? ¿Y qué aspecto debe tener en cuenta? Son esos 5 consejos que usted debe anotar. Aceptar la persona tal como es, sin criticarla, sin corregirla, ayudar a la persona a la autorrealización, ¿ya? Eso es lo que emplea la técnica no directiva, ¿ya? ¿Qué es la técnica no directiva? Es la forma. Hay la técnica directiva, no directiva y otra técnica más que vamos a hablar. Y eso yo pretendo mencionarlo a ustedes en la clase para que ustedes puedan entender esos conceptos, pero esas son formas de consejería, ¿ya? Las técnicas esas que están mencionando son formas de consejerías. Entonces, esa es la 6, le pide a ustedes qué aspecto debe tener en cuenta el consejero que adopta la técnica no directiva. Son 5 consejos. La 7 nos habla ahora en qué consiste la técnica directiva. Y ya al contrario de la no directiva, esa consiste en enfocar los problemas de la persona haciendo una evaluación de la magnitud de estos y a la medida en que afectan el orientado. O sea, esa técnica es más directa, donde el orientador, donde la persona que está orientando, el consejero, aborda los problemas y que él pueda ver los problemas tal como ellos son, y incluso el orientador da entonces su opinión del tema, cómo él solucionaría ese problema, da muchas opiniones. Esa es una técnica directiva. Muy bien. También recalca que el orientador será el que trabajará todo el tiempo con la persona buscando datos, analizando situaciones, diagnosticando y proyectando un plan de acción para dar receta que necesita el paciente. La no directiva es aquella donde el paciente, orientamos al paciente, ya uno habla de paciente como si esto fuera médico, pero es que se ocupa el mismo término dentro de la psicología, por eso está dentro de teología pastoral, ¿ya?
pero se enfoca, busca que el hermano trate, puede ser hermano, puede ser persona no cristiana también, yo les digo, porque muchas veces piden consejo pastoral. Entonces, la no directiva busca que esa persona empiece a solucionar, a buscar, a aclarar de dónde surge ese problema, qué forma poder, uno solo orienta el tema. Pero ya en la directiva, quien tiene la mayor parte del trabajo es el orientador, porque él tiene que buscar datos, analizar situaciones, ver por qué la persona tiene esos comportamientos, por qué está surgiendo eso. Entonces, es un trabajo más intenso la técnica directiva. Muy bien, y ahí entonces dice al inicio en qué consiste. La pregunta 8 le pide 2 datos, le dice a usted que mencione y explique. Muy bien, usted va a mencionar y explicar brevemente los 6 pasos que pueden ser utilizados por el consejero al adoptar la técnica directiva. Hay 6 pasos que hay que adoptar cuando ocupamos la técnica directiva, y esos están ahí anotado en la pregunta 8. Análisis, síntesis, diagnóstico, pronóstico, orientación individual y seguimiento. Que tiene que hacer usted mencionar esos nombres que yo acabo de decirle, pero aparte usted tiene que explicar. Aquí viene el tema, explique con sus palabras. Porque si usted explicara como si usted leyera eso y lo que usted entiende, usted me lo escribe. Porque si usted me escribe lo que está aquí, usted no me está explicando, usted está diciendo lo que dice el libro, me está escribiendo lo que dice el libro. Y eso entonces yo le voy a tomar como que usted copió del libro, ¿ya? Así que cuando yo le pido a usted que explique, y aunque usted no fue oportuna su respuesta, yo igual le voy a poner un puntito ahí. ¿Por qué? Porque al final usted intentó de explicarlo. Muy bien, pero no me gusta y no me parece cuando se copia del libro y no se da una respuesta con sus palabras. Generalmente en el curso de ustedes tengo muchos hermanos que sí responden con sus palabras, pero hay algunos que les gusta aplicar a la vieja técnica de escribir lo que está diciendo el libro, cambiando una o dos palabritas. Ya cambian así las palabras de lugar y al final nosotros sabemos que cambiaron las palabras de lugar, hermano. Entonces hay que ver eso. La 8 entonces le pide 2 datos. Mencione los puntos y explique cada punto de eso. ¿Ya? Puede ser un comentario muy breve, no necesita explicarlo a grandes rasgos. La 9, otra técnica más. Ya tenemos la orientación no directiva, la técnica directiva, y ahora está la orientación nutética. La orientación nutética, y aquí la pregunta 9 le dice a usted en qué consiste la orientación nutética. Y es súper importante eso y muy buena. La orientación nutética consiste en aconsejar o confrontar por medio de las escrituras, ¿ya? No es a través ahora de los datos de la persona, a través de nuestras palabras, de nuestros conocimientos, no, sino que aconsejamos y confrontamos a través de las escrituras. Esa orientación nutética pone énfasis sobre el arrepentimiento y el regreso a Dios. En vez de echar la culpa a otros, el consejero nutético defiende el que el aconsejado asuma responsabilidad y admita la culpa, confiese el pecado y busque el perdón de Dios. ¿Ya? Consiste en eso entonces, en que el aconsejado pueda poner énfasis en que debe arrepentirse, ¿no es cierto? Cuando buscamos consejería por alguna cosa que fue mal hecha, por algo que cayó en pecado, por cosas que no se hizo bien. Entonces buscamos el énfasis donde hay que arrepentirse de eso y al final aconsejamos a través de la palabra de Dios. Se busca esa técnica para poder dar un crecimiento a la persona. Cuando la persona se arrepienta, asume su culpa, asume la responsabilidad de ella, entonces ella puede fácilmente también buscar el perdón de Dios. Generalmente las personas no buscan el perdón de Dios o sienten que están lejos del perdón de Dios porque ellas no se arrepienten de algo que hicieron mal, ¿ya? Y esa orientación entonces nutética se ocupa para algunos casos que son muy relevantes también dentro de la iglesia y que todas las iglesias la pasan, incluyendo la iglesia cristiana de los primeros cristianos de la época, ya la iglesia primitiva. Ya pasaban problemas que pasamos hoy día. Muy bien.
Ahora le pido a usted que establezca un breve contraste entre la técnica directiva y la no directiva, que es la pregunta 10, pero el libro ya le ayudó a usted. El libro ya lo ayudó y está el contraste hecho. Así que lo único que usted tiene que poner ahí es un contraste. ¿Cuáles son las formas mejores de hacer un contraste? Como está ahí, pero generalmente usted lo hace en un cuadrito. Es lo mejor. No directiva, directiva, y va poniendo lo que es de uno y lo que es del otro. Es la mejor forma de hacer un contraste. Muy bien. Contrastar las dos partes. Pasamos a la 11. Y la 11 entonces nos pide a nosotros que mencionemos los 3 pasos. Mencione los 3 pasos que debe dar el consejero que adopte la orientación eclética. ¿Ya? Aquí viene otro enfoque de consejería pastoral que es la orientación eclética. Y aquí no le está pidiendo a usted que defina lo que es. No le pida a usted que defina lo que es consejería, o sea, orientación eclética, sino que le está pidiendo a usted que ahora mencione los 3 pasos que debe dar el consejero que adopta esa orientación, ¿ya? Entonces hay 3 pasos ahí. Primero, hacer un diagnóstico en primera instancia, ¿no es cierto? Para averiguar cuál es el problema, qué le aqueja a la persona y las causas obviamente principales, ¿ya? Segundo, le pide a usted seleccionar el método que va a usar para ayudar a la persona una vez que conoce cuál es el problema y la causa. Muy bien, le pido a usted seleccionar. Aquí usted va a ver en el libro que dice el cliente. Cuando está hablando del cliente, está hablando de la persona, no que va a comprar algo, sino que la persona que está ahí para recibir ayuda en orientación, ¿ya? Entonces, lo segundo es eso, seleccionar el método que va a usar para ayudarlo. Y tercero, darle a la persona la oportunidad de asumir más responsabilidad a medida que el orientado aplica la técnica, ya sea directiva o no directiva, ¿ya? Porque hay que buscar una técnica para eso. Muy bien. Así que ahí está la respuesta de la 11. Está anotadito, son 3 puntos donde usted lo tiene que mencionar. Yo le mencioné una parte del punto, pero no todo. Así que usted lo tiene que buscar y leerlo. No le voy a decir página porque al final a veces los libros no tienen la misma página, la mía y la suya. Pasamos entonces al 12, a la pregunta 12, que está hablando ya en otro punto la entrevista en la consejería pastoral. ¿Cómo es esa entrevista en consejería pastoral? ¿Ya? Entonces, dice cuáles son las 4 fases en el proceso de la entrevista, porque generalmente la entrevista pastoral tiene 4 fases. Ya la primera es la fase inicial. ¿Y cuál es la fase inicial? Donde se busca el motivo que la persona tiene para venir a la consulta. Entonces, ¿cuál es la fase inicial? Hola, hermano, o buenas tardes, ¿no es cierto? Dependiendo de quién es la persona, que a veces no son cristianos. ¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ser útil? Entonces, esa es la fase inicial. La fase exploratoria, se averigua cuáles son los factores determinantes en el problema que acosa a la persona. Entonces, se va observando y averiguando, pero ¿por qué usted se siente así? ¿Qué está pasando con esta situación? Después, en la fase de planeo, el orientado y el consejero pastoral estructuran un plan específico de acción para poder solucionar ese problema. Entonces, juntos, el pastor va a decir, o la persona, el consejero pastoral, va a decir, mira, pienso que usted debería hacer de esta forma, podríamos organizarnos de esta forma, hacer esto, buscar este medio, y la persona va aportando también datos, porque ella puede decir, no, yo no podría hacer eso, pero puedo hacer lo otro. Ya esa es la fase de planeo, todavía se está planificando el tema. Y por último, la fase de cierre. Después de solucionado el problema, se evalúa en una entrevista posterior el éxito de la técnica y se cierra el caso. ¿Qué es ese? La fase de cierre, la persona va a la fase inicial. En esos procesos de entrevista puede durar varias entrevistas, ¿ya? Pero la entrevista en sí a veces solo aborda 2 puntos que son la fase inicial y la fase exploratoria. Y después viene la fase de planeo y que eso puede durar mucho tiempo hasta que la persona pueda solucionar. Y por último, posterior, tiene que haber
una fase que es la fase de cierre, una nueva entrevista para poder cerrar el caso, porque no puede dejar abierto, en donde el consejero pastoral le va a preguntar a usted y se solucionó el problema, cómo lo solucionó, pudo hacer así. Entonces la persona va a empezar a adoptar, va a empezar a aportar, mejor dicho, puntos específicos de cómo ella solucionó, que quizá tomó todos los puntos que le dimos o algunos ella añadió porque vio que era mejor así, pero el tema es que ella va a dar a conocer si se cerró el caso o si no. Si se logró solucionar el problema, quiere decir que es la fase de cierre, se cerró, de eso ya no se habla más, se solucionó y todo el tema. Pero si no pasó eso, hay que aplicar otras técnicas y tratar de saber qué pasó, por qué no se pudo llegar a una solución de problema, ¿ya? Entonces son 4 fases donde hay el proceso de la entrevista. Muy bien, la 13, y eso no se hace porque usted aprendió en... no es hermenéutica. Ay, se me fue la palabra, se me fue el ramo. ¿Cuál es aquella que no se puede mojar el dedo? Homilética, ¿ve? Eso no se hace. Es que no consigo, hermano, agarrar la hojita de mi libro, ¿ya? Pero eso no se hace, recuerde. Muy bien. Después pasamos a la 13, homilética 2, eso era. Pasamos a la pregunta 13, que dice, ¿cuál es la mejor forma de proceder a la hora de orientar a una persona con problemas mentales? Hay que entender algo, que por eso se hace un estudio de la persona a la cual nosotros aconsejamos. Porque hay personas que no tienen un problema solamente espiritual. Aparte de un problema espiritual, ellas traen problemas mentales. ¿Cuáles son problemas mentales? Esquizofrenia o... hay otro tema que es súper fuerte. Son 2 temas como mucho más comunes, ¿ya? Pero no solo eso. Hay casos de bipolaridad, hay casos de depresión, hay casos de ansiedad, hay casos de crisis de pánico. Entonces, hay personas que están inmersas en problemas espirituales y aparte están viviendo esos tipos de problemas que son mentales, ¿ya? Y entonces, no estamos hablando de problemas mentales aquí, una persona que no tenga raciocinio propio o uso adecuado de su conocimiento, no es una persona que tiene un problema de aprendizaje, un problema que no logra entender. Es muy difícil aconsejar a una persona, por ejemplo, es muy difícil hacer una consejería pastoral a una persona con síndrome de Down, ¿ya? Es muy difícil porque ella logra comprender algunos rasgos, pero otros ella no logra comprender. Entonces uno tiene que trabajar con una persona de síndrome de Down, uno trabaja el entorno, trabaja los padres, trabajan aquellos que están con ellos, ¿ya? Porque es muy difícil para ellos entender y es un proceso mucho más largo. O también otras personas que sufren trastornos mentales, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de personas que están teniendo enfermedades al final, están pasando algunas dificultades y para eso hay que tener muy claro cómo nosotros podemos trabajar con ellos. ¿Y cuál es la mejor forma de proceder a la hora de orientar a una persona con problemas mentales? Primero, averigüe cuál es la verdadera dificultad, ¿ya? Segundo, enseña a la persona a traer esta dificultad a Cristo para obtener perdón. Yo le estoy hablando en un caso a una persona con síndrome de pánico, una persona con bipolaridad. Las crisis de bipolaridad son muy fuertes y muy comunes en este tiempo. Y aunque el Señor sí puede, yo creo absolutamente que el Señor puede hacer una obra completa en nuestra vida, muchas veces el Señor permite que suframos también ciertas crisis, que no estoy diciendo que son espirituales, pero sí permite que suframos ciertas crisis para poder tratarnos como deberíamos tratarnos, porque nuestra mente no está funcionando bien. Entonces, hay personas que hay que comprender y entender que esa dificultad tiene que ser llevada a Cristo. Tercero, anímele a confiar en las promesas de Dios, ¿no es cierto? Ayudarlo a ser positivo en sus pensamientos. Hay personas que solo ven temas, cuando están depresivas, solo hay derrota, problemas, dificultad, no van a ver nada bueno. También tiene que exhortar a la persona, o sea, pedir y no exhortar a la persona a que haga ayunos, campañas de oración, campañas de ayuno, ya que haga un trabajo y un esfuerzo mental muy grande. Ese es un grave error,
Sí, usted puede ayunar por ello, usted puede orar por ello. ¿Es necesario que ore? Sí, pero no haga una persona de esa que está tomando medicamentos, que está pasando periodos muy difíciles, hacer un esfuerzo con su mente que puede trabajar en un daño mayor. En el próximo se ve el tema de demonios, ¿ya? Aquí no es el tema de demonios, aquí es un tema netamente que hay personas que están con dificultad en su mente. Por lo tanto, si están viviendo tiempos de dificultad, hay que tener cierto cuidado porque no va a hacer esa persona colapsar. Si usted está viviendo con una persona que está viviendo una crisis de ansiedad, de pánico, de bipolaridad, usted no debería hacer con que la mente de ella estuviera al máximo ayunando, orando, encerrada en una pieza. Es lo peor que podía pasar. Lo mejor para ella es comunión, trabajo grupal, estar con gente, que alguien la asesore. ¿Qué hay que hacer, pastora? ¿Dejarlos de orar? No, no hay que dejar de orar, pero orar junto, orar con personas, trabajar con personas. Entonces, porque ella necesita desenvolver otros rasgos. Si usted la encierra a que ella lea la Biblia sola, que ayune sola, que ore sola, usted le va a producir un daño mayor y pasan cosas aún más graves, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de proceder? El libro aquí le menciona 4. Muy bien. La 14 nos pide lo siguiente. ¿Cómo debe tratar el pastor con una persona que está poseída de demonios? Y aquí están muy buenos esos puntos. Buenísimo. Porque muchas veces no entendemos algunos puntos sobre eso. Entonces, lo primero que tiene que hacer, lo primero que es una regla general, ya porque son 6 puntos, que el libro como que lo resumió, ya, pero son 6 puntos. Como regla general, lo primero que hay que hacer es sacar a la persona del servicio público. ¿Por qué servicio público? Pero pastora, ¿no está en una entrevista? No, porque generalmente la asesoría a los poseídos de demonios generalmente se da en cultos, ya se da en reuniones masivas. Generalmente se desesperan y se salen al flote en cultos masivos. Por lo tanto, usted no puede, no aplique la técnica del pare sufrir, donde se graba los demonios, la gente endemoniada y haciéndole consulta y toda la cosa. No, eso no se hace en público porque la iglesia no tiene por qué hacer partícipe de eso. Uno lo saca a un lado. Si la iglesia no tuviera una dependencia aparte, entonces nosotros, no sé, pues reunimos unos obreros que queden alrededor, los hermanos quedan clamando por un lado, ¿no es cierto? Y se hace ese trabajo espiritual. ¿Por qué se pide para sacarlo? Porque a veces puede producir alguna demostración desagradable, ya, y que va a causar disturbio en el servicio. Dependiendo de cómo está la persona, hay cosas que pueden ocurrir que son cosas muy desagradables. Entonces hay que tener cuidado con eso. Segundo, el pastor debe tener la confianza que el demonio, o sea, tener la fe, la certeza, que el demonio dejará libre al individuo al invocar el nombre de Jesús. Ya no debe entablar una comunicación con él, una discusión, argumentar con el demonio que está ahí. Hay que entender que ahí no está la persona. Entonces usted no va a decir, no quiero decir un nombre. Usted no va a decir, voy a tomar el nombre del hermano Luis Cristóbal porque está aquí grabando. Luis Cristóbal, dime lo que estáis sintiendo. No, eso no tiene que ocurrir. Porque la persona, cuando sí hay una posesión demoníaca, la persona pierde sus sentidos. Ella pierde porque Satanás toma control de su cuerpo, de su mente, ¿ya? Por eso es muy importante mantener la mente ocupada. Mente desocupada del taller del diablo. Así que no se debe entablar una conversación. Algunos casos obviamente van a requerir oración y ayuno. Posterior, estoy diciendo, pero antes de eso tiene que haber. No vaya a expulsar demonios de alguien si usted no ayuna y usted no ora. La verdad que tiene que ser una práctica que nosotros hagamos. Si la persona afligida ha estado practicando la brujería, debe destruir de su persona, de su casa, todo objeto de magia satánica. Y ahí hay todo un tema por detrás, ¿ya? Hay cosas que sí son fuertes y aunque algunos no están de acuerdo con esos puntos, sí hay, porque son brechas que se deja entrar. La persona abre puertas para que Satanás pueda entrar. Entonces hay que hacer muchas cosas en relación a la casa.
también. Eso no es un tema, pero pastor, entonces eso es saumerio, tirar sal por la casa. No, no hacemos ninguna de esas cosas. Nosotros no ponemos sal en la casa, ¿ya? Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Ah, pero que se hizo en la Biblia. Eso no es bíblico. La Biblia no manda echar sal por las cosas de la casa para poder espantar espíritus. No manda poner hojitas de tal cosa en las puertas. La Biblia no dice eso. Estamos diciendo en un caso de un endemoniado y hacemos una entrevista con la persona y entendemos, no, y me pasó eso después que yo traje tal cosa o hice tal cosa o yo misma abrí la puerta al infierno y toda la cosa. Entonces, esas cosas hay que tratarlas, ¿ya? Porque cuando usted limpia la casa, tiene que botar todo aquello que no sirve. Así funciona. El otro punto dice, sobre todo el pastor debe mantener una actitud de fe, no debe tener temor, sino darse cuenta de que Dios le ha dado el poder sobre los poderes del enemigo. Obviamente, pues si usted va a orar por alguien para expulsar demonios, reprender y expulsar, usted no va con una actitud que ¿será que va a pasar eso? No, usted tiene que ir con fe. Y el 6 dice, naturalmente una persona libertada de la posesión demoníaca debe tener ayuda y cuidado espiritual, especial, y no dejarla indefensa y abierta para otro ataque del enemigo. ¿Qué tiene que hacer eso? Tiene que empezar a llenar la casa. La casa quedó vacía, hay que entender eso. Se limpió, la casa quedó vacía y ahora hay que llenar. ¿Con qué hay que llenar? Con personas que estén a cargo de eso. Ya con personas que estén orando, una persona, hermano, usted está a cargo, ore con ella, ayune con ella, lea la Biblia, venga a los cultos, hay que llenar esa mente y ese corazón, porque obviamente no puede quedar vacío, ya. Cuando la persona está poseída, porque una cosa son influencias, otra posesión, cuando la persona está poseída, es un trabajo muy fuerte de liberación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otras cosas que yo podría mencionar, no le dé agua, ¿ya? Que es un grave error de la gente. No le dé agua, que quiero tomar agüita. No, yo no estoy para el servicio del demonio. Yo no atiendo demonios. Hay que descubrir si es realmente que está endemoniada. Hay formas que uno puede descubrir, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con eso. Usted no está para dar un trabajo, un servicio, preguntar su nombre, preguntar de dónde es, cuál es su legión, cuál es su... No se pregunta esas cosas, no. Se reprende y se reprende nomás. No necesita usted saber el nombre del demonio que entró en la persona para poder reprender. Usted solo reprende, ¿ya? Y eso, con el poder del nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, tiene poder suficiente para que Satanás se vaya. Y cualquier demonio que esté, cualquier índole demoníaca que esté en ese cuerpo y en esa mente. Muy bien. Así que pasamos a la pregunta 15, que dice cuál debe ser la actitud del ministro como gerente. Y cuando habla de gerente, está hablando de una persona que administra, ¿ya? De un administrador. Entonces, ¿cuál es la actitud que debe tener el ministro como gerente? El ministro como gerente necesita cultivar todas las características de un ejecutivo, pero a la vez tendrá que añadir otros requisitos debido a que lo suyo es un trabajo espiritual. Entonces, un ejecutivo, ¿qué tiene que ser? Tiene que saber lidiar con personas, tiene que saber, ¿no es cierto?, llevar adelante una empresa, tiene que conocer esa empresa cual lleva adelante. Pero aparte, nosotros necesitamos otros requisitos porque este es un trabajo espiritual. Necesitamos ayuno, necesitamos oración, necesitamos búsqueda, necesitamos saber muchas más cosas. Entonces, aquí el libro presenta en el ministro como gerente en que aparte de cultivar todas las características de un ejecutivo, tiene que añadir otros requisitos, ¿ya? Así que se va hablando de algunos requisitos. También debe ser sumiso, tendrá que ejercer un dominio sobre su propia persona en todo momento, necesita poder entender la realidad de las cosas y va hablando un poco sobre las cosas. Y dice que no va a tener éxito si revela una actitud de desconfianza o de agresividad. Lógicamente ha de tener también conciencia de las necesidades de su agrupación, que es lo muy natural de un gerente normal. Él sabe cuál es la necesidad del grupo al cual él trabaja. Entonces, un ministro del Señor debería saber mucho más que ello. La 16 explica la importancia que tiene para el ministro la ayuda de los demás oficiales de la iglesia. Esta respuesta no puede ser literal del libro porque dice explique. Y usted sabe que conmigo todo lo se explique. Usted lo puede leer, sacar algunas ideas, pero yo quiero con sus palabras. Las hermosas palabras que el Señor le dio. Amén.
Y ya estamos terminando el cuestionario ese, todavía nos falta uno, pero ya estamos terminando. El 17 dice, ¿por qué es necesaria una comunicación clara y constante entre el pastor y los demás colaboradores? ¿Por qué es necesario una comunicación clara y constante entre el pastor y los demás colaboradores? ¿Por qué? Es necesaria una comunicación clara y constante entre el pastor y los demás colaboradores para tener éxito en la empresa y así relacionarse de forma efectiva y continua con el resto. Hay una necesidad de que pueda el pastor y los demás colaboradores tener una comunicación clara y efectiva. Cuando la comunicación es clara, yo expreso lo que yo quiero y los hermanos, como pueden comunicarse conmigo, los colaboradores, entonces vamos a tener éxito en la obra. Pero si el pastor solo habla y los colaboradores no hacen caso de eso, o el pastor expresa sus solicitudes y los colaboradores no hacen eso, o si los colaboradores no dan a entender a su pastor lo que ellos también creen que se debería hacer, no tienen, y eso es un tema de tener comunión, porque cuando tenemos comunión con nuestros pastores, nosotros entonces podemos hablarles claramente lo que pensamos o nuestra inquietud. Entonces es necesario que puedan tener una buena comunicación y debe ser clara y constante. O sea, hay que mantenerse comunicado con aquellos que ustedes trabajan. ¿Cómo puede el ministro aumentar la motivación del grupo que trabaja a su lado? Eso es el número 18. Y dice que una manera de motivar es asegurarse de que los demás comprendan qué provecho debe realizar. Entonces aquí hay algunas formas, ¿cierto? Expresarle gratitud por el trabajo hecho. Hay 10 formas. Tratar a cada miembro del equipo con cortesía, tratar a todos sin parcialidad, crear un ambiente de paz y comprensión. Hay que entender algo y que eso tiene que quedar muy claro. Un pastor ciertamente no puede tener parcialidad con la gente, pero ciertamente va a tener personas que están más cercanas a él. Eso no quiere decir que él quiera más a esas personas, sino que son personas que están para todo tiempo y que están ahí, que están, el pastor dice upa y ellos dicen chalupa, aunque a usted no le guste la palabra. El pastor dice, vamos, hagamos eso, y la persona va a decir, sí, yo lo apoyo, hagamos eso. Entonces, esas personas que están siempre, y otros obviamente dirán, porque ellos tienen tiempo. No, hay personas que no tienen mucho tiempo tampoco, pero buscan la forma de estar activos en la iglesia. ¿Ya? Entonces, esas personas al final se tornan personas de mayor confianza, pero eso no quiere decir que el pastor va a atender solo a ella y dejar a usted de lado, ¿ya? Este libro no está enseñando a usted cómo tratar a su pastor, este libro le está enseñando a usted a desarrollarse como líder también en el área que usted esté. Ya, es el propósito de la teología pastoral, hacernos entender cosas y desarrollarnos también en esa tarea. Muy bien. Así que aquí le da 10 puntos sobre eso. Y después, el 19 dice, ¿qué valor tiene el planificar las actividades y el trabajo? La verdad que en otros libros ya hemos visto que no planificar algo se torna un trabajo al lote. Entonces, hay cosas que necesitan planificación. La obra del Señor, si bien por cierto, el Señor es que debe, ¿no es cierto?, coordinar y ser el dueño de todo. Él nos dio la inteligencia y la capacidad de planificar. Planificar. Si usted, mi hermano, que es un líder, y usted tiene una gran capacidad de planificador, entonces usted tiene que poner esa su habilidad a disposición de sus pastores o de la iglesia cual usted está, porque usted puede ayudar en esa tarea. Pero planificar ayuda a poder tener un conocimiento de lo que vamos a hacer. Y el libro dice que el que no planifica, ¿qué valor tiene que planificar? El que no planifica el que planifica no andará a la deriva. Provee un sentido de seguridad del grupo. Todos saben lo que se piensa hacer y no se sienten en el aire. Ya se respira un ambiente de confianza, porque todos dicen, vamos a ir allá y vamos a hacer tal cosa. Y los que están en el grupo saben lo que tienen que hacer. Muchas veces, a modo personal, cuando nosotros tenemos que planificar algo, yo no doy el conocimiento general de todo lo que vamos a hacer, o todos los detalles. Damos el conocimiento, eso vamos a hacer, pero cada uno que tiene su función sabe lo que él tiene que hacer.
Cada persona sabe lo que tiene que hacer y todos, si sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a llegar a un objetivo y eso logrará una confianza también del grupo. Muy bien, el grupo se siente mucho más preparado para desempeñar también sus responsabilidades. La pregunta 20 habla de qué forma el pastor puede orientar la ejecución del trabajo que ha sido planificado. La pregunta 20 no está literal, esta pregunta, de qué forma el pastor puede orientar la ejecución del trabajo que ha sido planificado. Usted no va a buscar que dice, el pastor puede orientar la ejecución de la siguiente forma. Así no está. Usted tiene que leer y sacar algunas cosas de ahí, ¿ya? Habla de la jurisdicción de cierta actividad, aunque tuviera una área limitada de esfuerzo, deberá estar respaldada por la total autoridad del ministro y de la congregación. El dirigente tiene que dar nota de agradecimiento a los demás oficiales. El dirigente debe coordinar los esfuerzos de sus colaboradores. El que coordine el trabajo tiene que fijarse en el don vocacional y particular de cada participante. Y así se va añadiendo algunas cosas que está ahí justamente en la ejecución de lo planificado. Y por último, en ese primer cuestionario, la 21 habla de explique por qué es importante la evaluación del trabajo o programa de la iglesia. Lo mismo, usted va a leer por qué es necesario evaluar. Primero entienda qué es evaluar, ¿cierto? Evaluar es confrontar los objetivos con lo que se ha logrado, o sea, los objetivos que yo tenía, nosotros pretendíamos vender 3 sacos de papa. Ese era nuestro objetivo. ¿Qué logramos? Logramos vender un saco de papa. Entonces, ¿la evaluación cuál es? Vamos a evaluar por qué no vendimos. No vendimos porque el horario no era bueno, no vendimos porque el vendedor no puso mucho énfasis, estuvo sentado, incluso la persona que estaba en el caja era la que atendía mejor. Entonces, la evaluación nos hace a nosotros poder confrontar los problemas y poder solucionar esos errores. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? El hermanito que estaba de vendedor no sirve para vender. Entonces yo lo voy a cambiar porque el que estaba en el caja sirve de vendedor. Entonces voy a hacer cambios, voy a mejorar, voy a hacer cosas para poder lograr mi objetivo. La evaluación ve el resultado con el objetivo, los compara y ve qué cosas podemos mejorar. O si vendimos los 3 sacos, que es un ejemplo, hermano, que lo estoy dando. Si vendimos los 3 sacos de papa, entonces eso quiere decir que nuestro objetivo se logró. Incluso habían personas que pedían más sacos de papa. Quiere decir que para la próxima vez tenemos que aumentar ese porcentaje, ¿ya? La evaluación es necesaria. ¿Qué le pide la pregunta 21? Que usted explique por qué es importante la evaluación del trabajo programa de la iglesia. Usted va a leer y usted entonces va a responder el por qué es importante. Muy bien. Queda para la prueba final 19 preguntas más. Y note bien, fíjese en donde hay 2 o 3 dos preguntas en la misma pregunta, 2 cosas, 2 datos que piden. Y próximamente yo les voy a estar mandando durante la semana otra clase más de esa, hablando un poquito sobre el cuestionario, ¿ya? Que el Señor les bendiga. Cualquier duda que tengan, me lo hacen saber. Que el Señor les bendiga mucho.